Antes de abordar el tema de las múltiples temporalidades, vamos a introducirnos primero con el factor tiempo. Ya nosotros sabemos que en todo gráfico del precio, nosotros vamos a tener tres data, lo que se constituye como la información que el mercado nos da. La primera es el precio, la segunda es el tiempo y la tercera es el volumen. Ya hemos visto en la primera fase bastante sobre el seguimiento de tendencia en base a función de precio. Vamos a evaluar el tiempo en múltiples temporalidades y el tiempo en sí, cómo influye en diferentes aspectos, y luego en la tercera fase veremos también un poco de cómo influye el volumen. Recuerden que en cualquier determinado punto el precio tiene digamos que una probabilidad de 50% de subir o 50% de bajar, en cualquier punto. Entonces, realmente si lo vemos desde ese punto de vista, hacer dinero no es tan difícil, porque si yo tengo una relación de ganancia-pérdida, por, digamos, cuánto gano entre cuánto pierdo por transacción. Si eso es, por ejemplo, mayor a 3, o sea, cada vez que gano 3 pierdo uno, inclusive hasta con 50-50 yo puedo hacer dinero. O sea, inclusive con comprar y ni siquiera mirar el precio, en teoría yo debería hacer dinero. En realidad, entre un 60 y un 70% por cuestiones ya de psicología, necesitamos por lo menos superar estos niveles en nuestro porcentaje de posiciones ganadoras, y quizás con este número en vez de 3, quizás simplemente con que sea 2, pudiéramos subsistir en el mercado. Pero evidentemente que lo ideal sería de 3 hacia arriba. Cuando nosotros introducimos el análisis y la observación y el convergir todas las cosas que hemos visto hasta ahora en este curso avanzado y la que terminaremos de ver en esta segunda y la tercera fase, cuando utilizamos estas tres datas que nos da el precio y la conjugamos y analizamos y observamos patrones repetitivos, entonces podemos pasar de este escenario hasta este escenario. Eso es realmente lo que hacemos en sí como especuladores. Es- debo notar que, debo señalar que aunque no existe volumen en Forex, porque no es un mercado centralizado, se utiliza el TIC con bastante eficacia, y ya veremos que funciona perfectamente bien. Pero también tenemos los futuros, tenemos las siete divisas principales están en futuros y tienen volumen, y es un mercado centralizado y nos va a proveer una excelente herramienta para definir nuestras operaciones en los pares de spot que no tienen volumen centralizado. Lo primero que tenemos que evaluar, y esto es simplemente haciendo una relación de mayor a menor en escala, es un año. Vamos a asumir que lo que tenemos acá es un año de data, de tiempo, en esta gráfica. eh, Imaginemos que es una gráfica bursátil, y vamos a definir que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a asumir que esos son los 12 meses del año y que tenemos los cierres de cada mes. Estas condiciones que tenemos acá son las que usualmente van a predominar en el comportamiento del precio. Tenemos, en primer lugar, estadísticamente tenemos un mes de enero que va al alza. Eso es por estadística en los últimos siglos, digamos que más de más de 200 años de data de mercado, pues el mes de enero es positivo por lo general. Y en algunas veces el mes de febrero también lo es. Aquí yo lo he dibujado hacia abajo simplemente por hacer este esquema, pero no tiene nada que ver. Si seguimos viendo, por ejemplo, estadísticamente también en mayo, enero, febrero, marzo, abril y mayo, mayo no es un mes al alza. De hecho, voy a borrar esto y vamos a ponerlo de esta manera: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Esto está un poco más interesante. Vemos, por ejemplo, ya tuvimos una estadística de enero, que por lo general es alcista, y febrero también. Tenemos una estadística también de mayo, que por lo general es negativa en el mes de mayo. Inclusive hay frases famosas en Wall Street que dicen que vende en mayo y te puedes olvidar por el resto del verano. Porque evidentemente que en los 3 meses de verano pues el volumen se reduce considerablemente, ya que todo el mundo toma vacaciones, ¿no? La mayoría de las personas toman vacaciones. O sea que vamos a evidenciar también esa disminución aquí abajo en el volumen en el mes en los meses, perdón, de verano, lo que indudablemente nos va a, digamos que a causar sospecha entre lo que ocurre en el precio en ese espacio de tiempo. Luego tenemos septiembre, que sería más o menos por acá, que históricamente es el mes más negativo, un mes que por lo general tiende a caer junto con octubre, pero mayormente septiembre. Y finalmente tenemos a diciembre, que estadísticamente es un mes al alza, es un mes positivo, todo el mundo está contento, es Navidad, es Año Nuevo, final de año, y por lo general esta tendencia alcista que comienza aquí es la que tiende a prolongarse en enero y febrero. Más que menos habrán años que presentarán este esquema, lo que no quiere decir, por ejemplo, si este esquema que dibujé es alcista, pudiéramos también proyectar, vamos a verlo sin ningún problema, si tenemos un año a la baja, indiscutiblemente que ese patrón de estadística se puede repetir y puede ser algo así. Podemos tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que pudiésemos también observar el mismo comportamiento mensual en estadísticas en una tendencia bajista. Eso hay que tenerlo bastante claro. O sea, puede ocurrir sin ningún problema. De hecho, ocurre y estudien los gráficos del pasado. Esto es a grosso modo lo que pudiéramos ver. Vamos a tener también eventos interesantes, como por ejemplo el tercer viernes de cada mes vencen las opciones, o sea que 12 veces por año vamos a tener al final el tercer viernes de cada mes, dependiendo algunos sí, algunos no, unos mercados y otros no, vamos a tener expiraciones de estas opciones. Otra cosa que tenemos que tener clara son los días festivos y en todos los meses hay por lo menos un día festivo, ya sea en Europa o ya sea en América. Estados Unidos creo que tiene 10 días festivos, de los cuales inclusive 5 se trabaja hasta el mediodía. En Europa no, en Europa por lo general no se trabajan los días festivos, pero todo esto tenemos también que tomarlo en consideración. El punto de los trimestres es básicamente por la bolsa de valores y en general por digamos que los manejadores de fondo, quienes manejan el gran cúmulo de capitales de los mercados. Al final de cada trimestre vamos a imaginarnos pues que estos son en los 4 trimestres del año. Esto es simplemente esquemático, nada tiene que ser exacto. Vamos a tener que al final de cada trimestre, cada 3 meses, que sería al final de marzo, de junio por acá, de septiembre por acá y de diciembre por acá. Al final de cada trimestre, pues estas personas que manejan grandes cantidades tienen que reportar a sus clientes cómo van las posiciones. De igual manera, las compañías tienden las primeras 2 semanas de cada trimestre, las acciones tienden a fluctuar bastante, pues son los reportes de sus ganancias y pérdidas, de sus estados financieros. Esto no nos influye tanto, realmente no nos influye, realmente esto no nos influye mucho en el mercado de divisas, pero la acción del cierre, la eventualidad del cierre del trimestre sí es importante porque las bolsas tienden a responder en estos puntos, dependiendo de lo que venga ocurriendo, obviamente en el pasado. La idea es que tenemos que tener pendiente la ocurrencia de estos eventos en el tiempo. Esto es simplemente para que estemos alerta cuando llegamos a ese punto y realmente si tenemos que tomar alguna consideración en las posiciones que tenemos
actualmente. En otro punto es el año de elecciones en Estados Unidos y en el resto del mundo tienden a verse algunos comportamientos repetitivos en los años de elecciones y por lo general, no importa, pueden ser positivo o negativo, pero tenemos que tenerlo pendiente y desde luego no tendremos ni siquiera que mencionar que los eventos geopolíticos mundiales, las guerras y ese tipo de cosas también nos van a afectar. Bajando un poco ahora en la escala temporal, podemos también identificar que durante un mes de trabajo vamos a, evidentemente, que a tener una condición que va a imperar. Muchas veces vamos a ubicar al inicio del mes algún tipo de consolidación que puede presentar una tendencia alcista durante todo el mes y de igual manera y viceversa, pues se puede producir lo contrario o simplemente nuestro tercer escenario que sea un mes de, digamos que de rango y que venga, vamos a decir, unido a una tendencia a la baja o una tendencia alcista. Esto es simplemente para saber que estos espacios de tiempo realmente representan condiciones que tenemos que tener presentes. Y todo esto, desde luego, que va a importar dependiendo de su temporalidad primaria, que veremos más adelante, y de su estilo como inversor. Si usted, por ejemplo, si usted es intradía, realmente las cosas que pasan a largo plazo no le van a interesar mucho, siempre y cuando el precio no esté cerca de algún nivel que sea relevante para operar en base a ese. Si seguimos bajando, pues tenemos la semana y la semana al igual que el mes, pues nos va a proveer alguna indicación de que tenemos una semana alcista, tenemos una semana a la baja o simplemente una semana en rango. Es simplemente que tenemos que identificar el periodo de tiempo como algo que es válido, pues los inversores a largo plazo, si lo vemos digamos que en barras, imagínense que son barras semanales, pues tenemos que ver si realmente el mercado está, digamos que en una tendencia o si está simplemente en una especie de rango en esas velas semanales. Y esto lo vamos a ver en gráficas menores en intradía, como en 15 minutos, 30 minutos o una hora. Luego tenemos el día, y el día lo veremos con más detalle en el próximo capítulo de sesiones, aquí en el curso avanzado, pero también tenemos exactamente lo mismo, tenemos días al alza, días a la baja o días en rango. Lo importante saber aquí es que por lo general, y dependiendo del par que sea, un día del mercado de divisas oscila entre 150 y 250 pips. Esta es digamos que el promedio que existe y simplemente esto nos indica que si por ejemplo estamos en la sesión de Londres, en el centro del día, recuerden que está Asia, está América y está Londres. Esto simplemente nos indica que si el precio ya está al cierre de Londres y ya se ha movido 200 pips, realmente yo no tengo necesidad de ir al alza. Y viceversa, si está aquí abajo al cierre de Londres y se ha movido 200 pips, pues la verdad que no voy a ir en contra de estas probabilidades y estas estadísticas. De igual forma, si por el contrario está llegando al cierre de Londres y solamente tiene 100 pips, o supongamos que se ha consolidado, y el rango realmente lo que ha abarcado son 100 pips y quiebra en esta parte, aunque sea el cierre de Londres, pues yo pudiera observar mi precio y pudiera asumir que todavía esto puede correr 100 pips más en el resto de la sesión americana, cosa que es totalmente factible. Así es que tenemos que tener esto presente. Finalmente, lo que podemos analizar es el tiempo más pequeño, que considero que no deberíamos de ver menos de ahí, es una hora. Una hora, lo que tenemos que notar, y vamos a suponer que esta es una barra de una hora, por lo general el rango de esa barra oscila entre 30 y 60 pips. De igual manera, como comenté en el día, esto simplemente lo que nos va a dar es información adicional a lo que
todo mi análisis y mi ejecución, múltiples temporalidades, seguimiento de tendencia, a lo que todo eso me ha dado, esto simplemente me va a aportar una idea interesante y es de que si yo estoy observando, por ejemplo, un precio que está quebrando de un piso, pero el quiebre ocurre, digamos que unos minutos antes de que concluya una, digamos que una hora exacta, por ejemplo, asumiendo que esto sea a las 6 GMT, eh, si el precio está quebrando minutos antes, ya yo puedo inducir que si ya lo llevo a barra de una hora y ya esto lleva 50 o 60 pips de corrido, lo que debería esperar es un retroceso fuerte. Pues una hora estadísticamente oscila entre 30 y 60 pips, así que ese tipo de cosas la tenemos que tener presente para esos eventos. De igual manera que una sesión, por ejemplo, si hablamos de Londres o la sesión de Nueva York o Asia, por lo general oscilan entre 70 y 120 pips. De igual manera, esto es información que me va a servir para no cometer errores que muchas veces cometemos y no sabemos ni siquiera por qué, en qué pasó. Es simplemente que el mercado tiene una estructura y una dinámica que es muy, pero muy constante. Esto tiene muchos años siendo de la misma manera y seguirá haciéndolo por razones, como ya veremos en las sesiones, de que cada sesión, las tres sesiones europea, asiática y americana, tienen puntos de referencias y puntos coyunturales. Vamos a evaluar las cuatro sesiones del mercado de divisas en esta pequeña gráfica esquemática. Ya sabemos que tenemos cuatro sesiones. El día financiero global comienza realmente a las 22 horas GMT. Realmente se considera la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda en vez de Sydney, pero no sé, por cuestiones ya de costumbre se toma a Sydney, pero es realmente el mercado de valores de bolsa de la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda. La sesión mundial financiera comienza en este punto que es 22 GMT. Estoy trabajando en el horario GMT, pues todas estas ciudades, digamos, a excepción de Tokio, cambian sus horarios. Entonces GMT es una, es una forma de verlo de manera constante a través de todo el año. Pues bien, las sesiones comienzan, o el día completo comienza en este punto. Nos vamos hasta las 7 GMT en Sydney. Luego tenemos ese gran solape con la sesión de Tokio. Viene la sesión de Londres, que comienza a las 8 GMT. Y finalmente la sesión de Nueva York, que comienza a las 13 GMT. Primero lo que tenemos que notar de manera muy clara son los solapes. El solape entre Nueva York y Londres y Tokio y Londres. El mercado Forex realmente es Londres. Londres es la ciudad financiera de divisas más importante del mundo y aquí va a ocurrir el gran volumen del mercado de divisas. No solo es el centro, sino que también tiene un solape importante con las dos, digamos, sesiones que más volumen tienen después de Londres. O sea que aquí se concentra un gran porcentaje de todo el volumen operado cada día. Esto es horario de invierno. Esto que estoy poniendo aquí en horario de invierno, simplemente cuando llega el verano y se hace el cambio en marzo, que cambia de marzo a septiembre, Nueva York retrocede una hora más, esto es lo que sucede, y se va a esta hora. Londres retrocede una hora más y se eliminaría esta hora de acá. Tokio se queda igual y Sydney sube una hora y Wellington, porque Sydney está en el hemisferio sur y obviamente que en vez de marzo a septiembre es septiembre-marzo su cambio horario. Entonces cuando estamos en verano tenemos una sesión de Londres que para todo el verano
tiene algo mucho más interesante y es que tienen ahora las mismas 4 horas de solape con Nueva York, pero ahora tiene 2 horas de solape con Tokio. Tiene un solape de 4 horas más 2 horas para un total de 6 horas. Esto es en verano. En invierno, que es el gráfico que está en los colores, pues son solamente 5 horas, 4 de Nueva York, que las vemos acá, y una de Tokio. Vamos a marcar entonces los, como yo le llamo, los puntos coyunturales, los puntos de inflexión en el mercado y lo que realmente nos va a brindar mucha ayuda a la hora de trabajar. Y ustedes se van a dar cuenta cada día que estos puntos siempre van a funcionar sencillamente porque el primero es este, la apertura de Londres. Tenemos el cierre de Londres. Yo simplemente considero las partes más importantes. Tenemos desde las 11 hasta las 13 GMT lo que sería el almuerzo de Londres y tenemos en Nueva York de 17 a 19, que es de 12 a 14, el almuerzo también de Nueva York. Es evidente que esto nunca va a cambiar porque el mercado siempre tendrá una apertura, siempre las personas tienen que ir a almorzar y siempre habrá un cierre. El otro punto interesante, aunque en menor importancia, no lo considero tanto, es la apertura de Nueva York. Pero sí también tenemos que tenerla en cuenta. Y desde luego que su cierre. Pero para mí lo más importante es la sesión principal del mercado, que es la ciudad de Londres. Otros puntos interesantes son la emisión de noticias que usualmente ocurren a las 9:30 GMT para Londres y a las 13:30 y 15:30 para la ciudad de Nueva York. Estas son digamos que los horarios más relevantes y que más se repiten. En la sesión de Sydney y Tokio, la sesión asiática como se le llama, realmente para los que vivimos en América no es sumamente atractivo, igual para los que viven en Europa. De hecho, si usted vive en Europa, pues evidentemente que tiene toda la sesión de Londres para trabajar y realmente no necesita más nada. Si usted vive en América, se puede trabajar desde las 8 de la mañana, que son las 13 en adelante. Quizás si quiere puede madrugar un poquito y trabajar desde las 6 de la mañana. Eh, y trabajar y aprovechar la gran parte de este volumen de la sesión europea en Londres. O sea que por eso yo considero que las cosas que pudiéramos analizar en este espacio realmente no son relevantes y también vamos a ver que en raras excepciones, salvo raras excepciones, todo lo que ocurre en esta zona es ruido. Y es ruido simplemente porque por lo general cuando esto tiende a avanzar en esta parte, lo que hace acá es retroceder porque el volumen es mucho, mucho menor. No hay liquidez. Creo que esto opera con entre un 15 y un 16% de todo del volumen total, digamos. O sea que no es relevante y esto tiende a favorecer evidentemente que a los high frequency traders, las operaciones de alta frecuencia, los robots y los patrones del precio, del comportamiento del precio. Recuerden que existen realmente por el volumen, no existe por otra cosa. A mayor volumen tenemos mayores emociones de los seres humanos y esas emociones son las que se reflejan en los patrones que aparecen día tras día en todos los mercados del mundo. Con estos puntos ya definidos, vamos entonces a ver qué realmente es lo que podemos esperar en este gran día, en este extenso día de 24 horas del mercado de divisas. Vamos a ver entonces cómo estos puntos coyunturales, que son la apertura y el cierre de Londres, la apertura y el cierre de Nueva York, el almuerzo de Londres, el almuerzo de Nueva York y las noticias de Londres y las noticias
de Nueva York. Vamos a ver cómo todos estos puntos se conjugan y, y nos van a dar un universo, digamos, prácticamente infinito de posibilidades en cuanto al comportamiento del precio. Estos eventos siempre van a estar presentes en el mercado y realmente son lo que definen ese comportamiento, pues tienen una influencia indudable sobre las emociones de los participantes y sobre su comportamiento. Así es que vamos a ver cómo pudiésemos de hecho realmente trazar esquemas que nos van a servir para enfrentar cada día el mercado. Es sumamente difícil tener presente todos estos puntos cuando estamos en el gráfico, pero con la práctica todo se consigue. Vamos a ver algo típico, el esquema más típico, digamos, es que desde la sesión de asiática se proyecte una tendencia alcista. Esto en un gráfico diario lo que parecería sería una gran vela alcista de este tipo. En un día como este, donde el mercado comienza abajo y termina arriba completamente, que realmente esto puede ocurrir digamos que unas 4 o 5 veces por mes en cada mercado. Es el caso menos probable, pero es muy bueno porque es realmente donde se producen las tendencias intradías sumamente claras y fácil de trabajar. De hecho, si usted solamente espera estos días, va a tener eh, entre 5 y 7 días al mes, va a tener un día como este, bastante claro, donde usted deberá buscar una acumulación al inicio del día o probablemente al inicio también de Londres. Si esto se la ha pasado en toda esta zona acumulando, pues lo ideal sería buscar una salida acá y eventualmente aguantar hasta que termine esta parte, si es solo intradía o si usted solamente está en la sesión de Londres, salir en esta parte o quizás dejar un stop y dejar que el precio siga subiendo. El segundo escenario sería exactamente el inverso y sería, pues, de manera lógica, un día completamente a la baja que pudiera iniciar desde acá o más bien también pudiera esto tener su ruido y luego iniciar en la sesión de Londres. Este es el otro caso ideal y también habrán unos 4 o 5 escenarios al mes de este tipo. Y evidentemente que es el día más fácil para el intradía, obviamente, de especular. Pues es una especie simplemente de esperar un quiebre, ya sea, digamos que en la primera parte de la sesión de Londres y luego llevar al precio y luego acompañar al precio hasta que decida violar uno de los máximos que va proyectando. El tercer caso, el tercer escenario, evidentemente que es un precio que arranca en este punto en el centro, hay un poco de ruido, Londres baja, sube con Nueva York sube un poco y vuelve y cae. Y realmente comienza en un punto y termina en otro punto. Y en el gráfico diario, pues lo que veríamos es una barra de este tipo, una barra en rango, sin tendencia, que en este caso es esquemática, pero pudiera ser de mil formas. Pudiera ser de esta manera, pudiera ser de esta manera. Toda vela, digamos, en el diario con un rango mucho menor al promedio, que usualmente está entre, ya sabemos, dependiendo del par, está entre 150 y 250 pips. Todo lo que está por debajo de esos 150 pips se constituye una vela pequeña y en el diario se va a ver como un pequeño rango, usualmente entre, o digamos que al día siguiente de un día donde realmente hubo buen rango, esto suele suceder, pues el mercado después de tener mucha volatilidad tiende pues a absorber esa volatilidad mediante un día con menos volatilidad y menos rango. Este tercer escenario es el más común y vamos a ver que realmente como especuladores nosotros tenemos que tener
el ojo bastante definido para tomar en consideración todos estos puntos que ya hemos hablado, todos estos puntos en el tiempo coyunturales. Pues ese día de rango es realmente, yo diría que de los 20 días del mes, 20-21 días, hay aproximadamente 15 días que van a presentar este tipo de comportamiento de rango. Y una vez que usted entiende el comportamiento del precio, que ya hasta ahora solo hemos visto la parte tendencial y en la próxima fase veremos la parte errática del mercado. Una vez usted entiende ese comportamiento y también entiende el que estos puntos están ahí en el tiempo y que realmente esos puntos van a proveer, digamos que zonas de inflexión, pues no es tan difícil operar en un mercado en rango. Cuando usted conjuga todos estos conceptos y usted dedica tiempo en su pantalla a observar el gráfico, imprime gráficos, los analiza, hace su análisis del pasado, se va a dar cuenta que no es tan difícil y no es tan confuso como al principio suele parecernos. Este tercer escenario entonces nos va a dar, como ya dijimos, infinitas posibilidades. Ya sabemos que el mercado nos regala dinero cada vez que tiene un día en franca tendencia, no importa si es a la baja o no importa si es al alza. El problema es que cuando uno se pasa de 15 días, de 20 días, pues operando en rango, es sumamente difícil que usted tenga el cerebro, vamos a decir que listo para aprovechar una tendencia grande, pues si el 80% del tiempo, digamos si tres cuartas partes, 75-80% del tiempo, usted está buscando estos swing que van a suceder en esos, digamos que en esos puntos coyunturales, es muy difícil, por lo menos en sus inicios, luego se le va a hacer también sumamente fácil. Es sumamente difícil al inicio, pues buscar las tendencias y también buscar los rangos. Es algo que debemos de tener bien claro cuando comenzamos, debemos de adoptar uno de los dos estilos para desarrollar nuestro ojo técnico y una vez que dominemos vamos a decir que un lado de la moneda, porque el precio realmente tiene dos caras, tiene esta cara y tiene esta cara. Entonces, yo tengo que dominar una cara de la moneda, entrenar mi ojo, dedicarle unos buenos meses y luego que esté, vamos a decir, seguro de que yo domino una cara de la moneda y eso lo va a reflejar los resultados de sus transacciones, no importa si está en demo, en real, le indicará que ya realmente usted pues domina una fase y yo recomiendo, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, comenzar por la fase tendencial porque realmente es la que le va a dar más seguridad y de hecho en cierta forma es, digamos que es la más fácil porque se dominan menos conceptos. Ya cuando usted entra a la formación de rango pues tenemos que dominar todos los conceptos. Vamos a ver entonces en el tercer escenario, ya tuvimos un escenario que es tendencia al alza, un escenario que es tendencia a la baja y el tercer escenario que sería una situación de rango. Ese tercer escenario, vamos a decir que pueden haber mezclas entre, digamos que vamos a por un momento a olvidarnos de esto y vamos a suponer que estos son 3 días de, de especulación. Vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a asumir que estos son 3 días, que esto es lunes, que esto es martes y que esto es miércoles. Muchas veces yo tengo una gran alza en este punto y la sesión asiática me cae y luego vuelvo a tener un alza y luego la sesión me cae asiática y luego vuelvo a tener un alza. Y dentro de esas alzas es muy probable que lo que veamos sea algo medio errático, pero en realidad está yendo al alza. O sea que hay a veces combinaciones, digamos, que se mezclan, se solapan también estos patrones, estos tres, digamos que escenarios. Pero lo que tenemos que tener claro también es que cada día del mercado, asumiendo, ¿verdad?, que tenemos aquí 3 días, cada día, evidentemente, que es una respuesta al día anterior. Eso es sumamente básico y tenemos que tenerlo claro. Así como también cada hora
obedece o digamos se relaciona y va en respuesta a la hora anterior del mercado. Así como cada semana responde a la semana anterior. Aunque una semana vaya al alza y la otra a la baja, esa baja está causada por esa alza. Entonces eso tenemos también que tenerlo bien claro. Por eso los días, digamos que 100% de tendencia clara a la baja, tendencia clara a la alta y rango bien definido, pues son los menos, digamos, en ocurrencia. Se van a solapar mucho estos esquemas, pero los puntos coyunturales nos van a ayudar bastante. Vamos a volver a nuestro esquema diario, y vamos entonces a establecer varios esquemas, varios escenarios que pudieran ocurrir acá. Usualmente tenemos si no hay noticias, tenemos un mercado asiático en rango con poca volatilidad, dependiendo de lo que haya en los días anteriores, de dónde viene la tendencia, si la tendencia viene al alza, si la tendencia viene a la baja, qué estructura del precio se está formando anteriormente a este día. En fin, todo eso va a importar, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta y lo que quiero exponerle aquí es cómo funcionan los puntos coyunturales. Tendríamos, por ejemplo, en caso de que no hayan noticias, vamos a decir que nuestros segmentos, digamos, serían el inicio de Londres, su almuerzo, inicio de Nueva York, el almuerzo, cierre de Nueva York. O sea que estamos hablando de unos 5 segmentos y esto lo podemos considerar como un solo segmento, la parte de Asia. Pero en fin, tenemos eso, tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, dentro de cada segmento el mercado puede subir, puede lateralizar y puede bajar. Ahora, yo lo que tengo que estudiar, y deben hacerlo, deben imprimir gráficos de un día, de muchos días y analizarlos, es que lo que el precio vaya a realizar partiendo del inicio de cada segmento son tres cosas: sube, al medio, baja, pero va a depender de lo que viene haciendo en el día anterior. Entonces, si por ejemplo estamos el segmento anterior, si lo que estamos es en una situación de rango, evidentemente que en este punto 3, si esto cayó desde el punto 2, pues el precio va a tender a subir. ¿Ok? Si subió en este punto, va a tender a caer en este punto, y va a tender a subir en este punto, y va a tender a caer. Eso es lo que tenemos que tener presente. Esto nos va a ayudar muchísimo. Ustedes no tienen idea a la hora de que ustedes dominen en tiempo real estos conceptos, cómo ustedes van a evitar innumerables de posiciones que son pérdidas, que son perdedoras, posiciones que no tienen frutos, posiciones que no van a ser ganadoras, porque se van a dar cuenta, por ejemplo, de que si esto tuvo una pequeña alza, yo no voy a entrar al alza en el almuerzo, porque evidentemente que no hay fuerza, no hay volumen para seguir al alza. Es probable que esto lateralice y quizás yo espere la entrada de Nueva York para una continuación al alza. Quizás cuando el par llegue a la entrada hay un fundamental, una noticia muy importante, y quizás yo no entre, quizás quiere esperar que el precio termine, quizás quiere esperar que el fundamental sea lanzado al público. Entonces quizás el fundamental sale y me trae el precio aquí abajo hasta, digamos, que el cierre de Londres. Y yo digo, bueno, el fundamental fue un poco, digamos, que negativo, y el par cae, pero llegué a una coyuntura. Quizás no fue tan fuerte, quizás esto viene en una tendencia alcista y esto quizás lo que está llegando es a un soporte anterior, y quizás el precio llegó al cierre de Nueva York y evidentemente que tengo una probabilidad 3 de 4, quizás 3 de 4 esto va a subir. Entonces esas son las cosas. Si yo no sé esto, si no tengo esto pendiente, es muy probable que en este punto, quizás una hora antes, el precio me dé una señal de compra, algún patrón de reverso, alguna confirmación. Quizás voy al gráfico de un minuto y había un pequeño piso y esto sale,
pero no es un momento adecuado, no es un momento adecuado porque este segmento 3, no ha terminado, este segmento termina acá. O sea, los especuladores que están trabajando aquí van a seguir trabajando en sus ventas hasta que llegue un punto de inflexión donde van a terminar y donde si por ejemplo aquí habían 100, por decir algo, ¿no? Es por poner un número, si en este punto habían 100, en este punto quizás vas a ver 30. Entonces evidentemente que ya no va a haber esa presión de venta tan fuerte y esto pues va a tender a subir. De igual modo que si fuese el caso contrario y el precio, digamos que lo que se encuentra vamos a decir que en este punto puede ser un caso contrario, el precio de lo que se encuentra es haciendo esto y llega a un punto acá donde quizás era una resistencia, pues lo más lógico es que esto vaya a caer. No lo más lógico, pero evidentemente que mayor probabilidad. Yo creo que el punto está bastante claro, yo simplemente le estoy dando el esquema, yo no puedo darle la experiencia. Indudablemente que no. La experiencia la tienen que adquirir ustedes estudiando y analizando el pasado. Ya ustedes tienen la referencia. Estos son los puntos que siempre, siempre van a ejercer una presión y serán puntos de inflexión en el mercado. Siempre. Entonces la tarea suya como especulador ahora es estudiar el pasado, ver realmente que esto funciona y que en cada punto de, digamos que del gráfico, en cada punto en el tiempo, pues van a ocurrir ciertas cosas que usted va a poder sacarle provecho. Y el provecho se va a reflejar simplemente en el timing, en esa chispa como dicen algunos, que para encender un vehículo pues se necesita una chispa y esa chispa tiene que entrar en una especie de, no sé en qué rango de tiempo, pero tiene que ser nanosegundo. Cuando el pistón sube y la chispa entra, pues es una cosa sumamente digamos que espectacular, pues es en fracciones de segundo. Pues la especulación es así mismo. Si usted no entra en el punto exacto, o vamos a decir que en la zona que consideraríamos del punto exacto, las posibilidades de perder son muy, muy grandes. Cuando usted tiene una buena entrada, asumiendo por ejemplo que usted entró en esa coyuntura, usted puede dejar que el precio corra, que retroceda, que tenga toda la holgura que tenga y no se va a sentir amenazado por el precio, porque nosotros lo que sentimos es eso, cuando una operación empieza a correr en nuestra dirección y empieza a revertirse y a llegar al punto donde entramos, empezamos a sentir pánico, miedo, etcétera, etcétera. Cuando usted sabe que ha entrado en un punto, digamos que adecuado, en todos los sentidos, cuando se conjugan varias cosas, se conjugan estructuras del mercado, se conjuga una visita a un máximo anterior, se conjuga con un cierre e inicio de estos segmentos en el tiempo, durante el día, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se conjugan todos esos factores, ustedes van a ver siempre que el precio va a comenzar a seguir ese planteamiento que ustedes tenían en su cabeza antes de entrar en la operación. Cuando ustedes vean un gráfico a partir de ahora, les garantizo que van a ver todo, absolutamente todo de manera diferente. Absolutamente todo. Realmente estudiar el comportamiento intradía también se les va, vamos a decir, se les va a sumar a su experiencia de visualizar todas las temporalidades. Porque el intradía es, digamos que, eh, la parte más errática y la parte más confusa. Y una vez usted realmente entiende lo que está pasando y usted proyecte eso a una semana, a un mes, se va a dar cuenta que todo tiene mucho más sentido. Las temporalidades más comunes que tenemos en el análisis técnico podemos agruparlas en tres partes, que son las de el intradía y corto plazo, digamos, las de
corto a mediano plazo y las de largo plazo. Evidentemente que para el mercado Forex, pues estos dos segmentos son los más interesantes, las de intradía hasta el mediano plazo. Digamos que la temporalidad más importante en todos los mercados es la temporalidad del diario, pues es donde las grandes instituciones realmente, sobre la cual las grandes instituciones basan sus decisiones más importantes para las inversiones, lo cual evidentemente que influye en la cantidad en la mayor parte del volumen que es introducido o sacado de los mercados. A nosotros como especuladores, realmente estas, digamos que estas temporalidades para hacer dinero en el mercado de divisas solo nos van digamos que a servir de referencia para las tomas de decisiones, pues nosotros nos vamos a concentrar realmente en estas temporalidades desde M1 hasta H4. Evidentemente que para comenzar debemos de iniciar desde la temporalidad más grande, pues tenemos menos presión frente a un gráfico que se está moviendo en tiempo real. El ver un gráfico moviéndose en tiempo real en sus inicios es muy atractivo, muy interesante, pero va a frizar totalmente su capacidad de reaccionar frente al gráfico. Aunque ustedes no lo perciban así, esta es la realidad. Por eso hay que comenzar en las temporalidades más grandes y luego que usted vaya dominando, y cuando me refiero a dominando es cuando usted vaya realmente detectando esos movimientos y pueda efectivamente hacer un seguimiento de tendencia y sepa definir todos estos puntos, sepa esquivar todas esas trampas, etcétera, etcétera. Entonces quizás usted puede ir bajando a temporalidades más rápidas. La noción de que si trabajo estas temporalidades voy a hacer más dinero es mentira. Realmente la preparación que se necesita para hacer dinero en el mercado son dos cosas, es la parte técnica y la parte mental, pero la parte mental es una estructura de pensamiento que hay que adquirir que ningún ser humano la tiene de manera innata. Tenemos todo lo contrario. Nuestro pensamiento está basado o nuestra forma de ser como seres humanos, que es realmente lo que nos ha llevado a desarrollarnos como especie, es algo que se llama esperanza. Y la esperanza es el enemigo principal de un especulador. Lamentablemente, nosotros vivimos y existimos en base a esta estructura mental. Y esto es sumamente negativo, es el enemigo número uno de un especulador. Y pasar de esa estructura mental a una estructura de especulador, créanme que es la transición más difícil que ustedes van a tener que hacer en su vida. Por eso alguien decía que esta es la forma de ganarse la vida más difícil. Realmente es la más fácil. Lo que es difícil es hacer ese cambio. Cambiar de esa estructura de pensamiento a la estructura de especulador. Con esto en mente, yo quiero que ustedes sepan que sí es posible y todo se logra con la práctica adecuada. Primero tenemos que comenzar arriba. Tenemos que comenzar en las temporalidades más altas, probablemente el diario H4, e ir bajando. Vamos a ver ahora para el uso de las múltiples temporalidades, cómo vamos a combinar todas estas temporalidades para realizar nuestras transacciones con las menores pérdidas posibles y obtener los mayores beneficios. Es sumamente importante que sepamos el por qué conjugamos las temporalidades. Las múltiples temporalidades simplemente va a consistir en conjugar dos o más temporalidades. Lo ideal es que por lo menos usted trabaje con dos temporalidades. Al inicio, evidentemente que yo recomiendo una hasta que usted empiece digamos que a dominar la parte tendencial. Cuando usted domine la fase uno de seguimiento de tendencias, pues usted puede agregar una segunda temporalidad menor para, digamos, para que sus entradas y salidas sean más efectivas, principalmente las entradas, y vamos a ver ahora por qué.
Pero de inicio tenemos que saber que el hecho de, por ejemplo, de usar tres temporalidades o quizás cuatro, esto no necesariamente indica una regla fija. Realmente si usted busca estructuras del mercado en diferentes temporalidades, como por ejemplo H4, H2 y H1, quizás su monitor de trabajo puede ser algo por este estilo. Usted puede tener tres gráficas, quizás aquí tenga a M5 y quizás aquí por ejemplo tenga H1, tenga H2 y tenga H4 y no hay ningún problema si usted sabe lo que está buscando. Si no sabe lo que está haciendo, esto va a ser sumamente confuso, sumamente. La idea es que si usted busca estructuras del precio en estas tres temporalidades, no necesariamente usted va a estar viendo las tres temporalidades a la vez. Es cada una hora usted va a ver esta, cada 2 horas esta, cada 4 horas esta. Y simplemente esto le va a evitar también tener que pasar en cada producto por 5, 6, 7 o 10 temporalidades. Y desde luego que el 99% del tiempo usted va a estar mirando la gráfica de ejecución, que sería en este caso M5, pero vamos a ver eso con más detalle. Por ahora solo quiero que entiendan el por qué se combinan y el por qué es necesario hacerlo. Muchas personas no necesitan más de una temporalidad. Muchas personas necesitan dos, pero la mayoría van a necesitar por lo menos dos, de dos en adelante. Pues es sumamente práctico ver digamos que su entrada en una parte y su ejecución de estructuras en otra temporalidad. ¿Cómo aplicamos la múltiple temporalidad? Vamos a imaginarnos que este es digamos que su pantalla y usted tiene por acá un gráfico de 4 horas, tiene en esta zona un gráfico, digamos que semanal, y en esta parte tiene un gráfico de 15 minutos. Vamos a asumir que en el gráfico de 4 horas es realmente lo que llamamos su temporalidad primaria. Primaria porque es la temporalidad donde usted obtiene su señal de entrar al mercado. Y vamos a imaginarnos que esto venía en una tendencia a la baja y que de repente esa tendencia a la baja ha terminado y el precio ha salido de este pequeño piso, de esta acumulación, y el precio ha quebrado al alza. Evidentemente que nosotros nunca vamos a entrar cuando el precio quiebra al alza. Eso es totalmente dañino para la salud. Siempre, salvo en muy escasas ocasiones que el precio presente alguna estructura en esta zona, por lo general va a lateralizar y nos va a presentar esa estructura, pero siempre tenemos que esperar un retroceso. El gran punto de la especulación radica aquí. Nosotros tenemos un impulso. Y la gran pregunta es cuando yo entro. Yo entro si cae hasta este punto porque unas ondas me dicen, o yo entro en este punto porque Fibonacci me dice, o yo entro en este punto porque hay un pivote, o yo entro aquí porque era una resistencia pasada, o yo entro aquí porque esta es la resistencia de la acumulación que tuve aquí, o yo entro aquí abajo porque aquí hay un soporte, o yo entro más acá abajo porque es el 61.8 de todo este Fibonacci, que son los Fibonacci, son los retrocesos que muchos conocemos, que realmente no los utilizo. O yo entro, ¿en dónde entro? Realmente esa es la pregunta. Después que salimos de una formación bastante definida de piso, la pregunta es dónde yo voy a entrar, en qué nivel yo voy a entrar. Tenemos realmente infinitas posibilidades de entrar, pues el precio va cayendo. ¿Dónde vamos a entrar? Vamos a entrar donde esa tendencia que está, ese retroceso, porque ya esto es una tendencia al alza, y en una tendencia al alza las piernas alcistas son impulsos, esto es un impulso y esto es un retroceso, porque viene retrocediendo en la gran tendencia, ya eso lo vimos, impulsos y los retrocesos
pues son los que están retrocediendo. ¿Dónde voy a entrar? Pues muy sencillo. Yo voy a tomar ese retroceso, vamos a suponer que llegó a un punto X, no me importa si es esta resistencia, este soporte, un nivel pivote X, no me importa nada, vamos a suponer que esto llegó hasta acá. Esa pierna, que en este caso ya es un retroceso aquí en H4, va a ser en M15 una mini tendencia, ¿ok? Esto va a constituir una mini tendencia. Esa pierna, esta pierna retroceso, si yo la amplío a 15 minutos, lo que voy a ver es esto. Lo que voy a ver es otra tendencia. Entonces, esto es lo que nos va a dar múltiples temporalidades, que realmente es múltiples tendencias, o digamos que tendencias en varias temporalidades. Y para mí fue realmente el cambio más grande en mi modo de especular. Ustedes se van a dar cuenta cómo esta metodología de trabajo les va a dar una efectividad de entrada impresionante. Cuando este retroceso empieza a caer, se crea una mini tendencia y ya sabemos que en una tendencia a la baja observamos los máximos. Se va a formar un último máximo, esto va a volver a consolidar y va a romper. El mismo evento que yo observé aquí, lo voy a observar aquí. Quizás no sea similar, quizás el precio haga una estructura diferente en este pequeño piso de acumulación de M15, que va a ser el punto final de este retroceso, antes de continuar. Quizás no sea la misma estructura de acumulación, quizás sea similar, diferente, pero la idea es que tiene que ser una, vamos a decir, que una estructura de precio para comenzar el alza. Ese comportamiento también lo podemos comparar con el comportamiento de velas que yo tenga en este punto. Va a ser, digamos, que una unión de piezas para este rompecabezas que va a ser mi posición. No necesariamente todo tiene que ocurrir, pero cuando yo veo más cosas que están convergiendo, pues más probabilidades yo voy a tener de una operación exitosa. Y cuando digo exitosa, no necesariamente sea que usted haga $1000 en una operación, o $100,000, o $100. No importa. Exitosa quiere decir que usted entró en el momento adecuado, que su riesgo fue prácticamente cero. Y en esto quiero decir que no es lo mismo usted entrar aquí arriba que entrar aquí abajo. Si usted está pensando capitalizar una tendencia de 4 horas donde quizás el riesgo que usted vaya a poner en 4 horas sea 100 pips, pero quizás si usted utiliza esta técnica de múltiples temporalidades, quizás su riesgo sea 50 pips. Entonces, cuando yo me refiero a reducir casi su riesgo a cero, no es que no va a haber pérdida, es que con el más mínimo impulso, usted ya quizás un riesgo que puso aquí debajo de este piso de M15 ya lo puede mover a empate. Muy probable. Esto le va a suceder en la mayoría de los casos cuando ese empieza a arrancar esa salida del piso de M15, ya usted mueve a empate y su riesgo es cero. Cero estrés es algo que no tiene precio cuando estamos especulando. Quizás el mercado vuelva y caiga y vuelva, digamos que a poner a prueba ese mínimo que ya hizo en M15, pues evidentemente estamos obedeciendo a una, digamos que a una temporalidad mayor que es acá H4. Quizás el precio salió de ese piso, vamos a imaginarnos que estuvo acá, salió, pero el precio volvió a testear ese piso, volvió a poner a prueba. Pues lo que va a suceder es eso, una tendencia, otra a la baja, y evidentemente quizás acá otro piso y vuelva y salga. Vamos a ponerlo mejor, quizás ese impulso, pues realmente lo que va a hacer es otra tendencia, el precio vuelva y caiga y teste aquí de nuevo y usted simplemente espera otro piso, otra acumulación y vuelve y entra. Va a ser tan sencillo como eso. Lo que no va a ser sencillo, y se los puedo garantizar, es la flexibilidad mental de yo entrar aquí y volver a entrar aquí. Eso va a ser muy difícil, muy difícil de adoptar en su operatoria del día a día. Nosotros tendemos a pensar que encontramos el punto mágico y que esto se va a mover 1000 pips. Esa es la sensación, porque eso es lo que nosotros vemos en el gráfico. Si ustedes se dan cuenta, ustedes siempre estudian
La mayoría de las personas estudian los movimientos grandes y dicen, yo puedo hacer 1000 pips cada vez que el euro se mueve, o puedo hacer 500, puedo hacer 800, o quizás en el mismo intradía yo puedo hacer 100 pips todos los días. Entonces tenemos esa noción de que vamos a dar un solo golpe de suerte fuerte y ya está. Y no es así, está totalmente lejos de la realidad. Inclusive vamos a tener quizás una, quizás dos, quizás tres entradas. Para obtener buenas tendencias en estas temporalidades grandes vamos a necesitar por lo general más de una entrada. En muy raras ocasiones usted va a tener este caso ideal donde entró y el precio desde M15 pues se movió 1000 pips en H4. Es realizable, se puede hacer. Lo único que quiero que tengan claro es que no va a ser en la mayoría de los casos. Vamos a continuar con la lógica de las múltiples temporalidades. Si observamos de manera sencilla, le estoy poniendo el caso de tres temporalidades porque es la forma más conservadora de especular. ¿Por qué? Porque si yo hago solamente esta relación entre mi temporalidad primaria y M15 sería en este caso la temporalidad de ejecución. Tengo una primaria que es donde yo obtuve mi señal. De aquí fue donde salió mi señal de entrar al mercado. Mi señal de entrar al mercado, pues evidentemente que fue ese quiebre, ese impulso que salió de este piso. Esa es mi señal. Pero con la señal yo no entro al mercado. Yo espero que esto retroceda y me proyecte esa mini tendencia en mi temporalidad de ejecución. Y mi temporalidad de ejecución, en este caso hipotético, es un caso esquemático, ya veremos que podemos combinar otras temporalidades, pero para este caso esquemático, que es muy buena, yo la utilizo bastante, la temporalidad de ejecución va a ser la temporalidad de M15. La tercera es la temporalidad semanal o diario, pudiera ser. Estoy poniendo semanal simplemente para hacer el esquema. Esta va a ser la temporalidad de confirmación. Confirmación. Esta es la temporalidad de confirmación. Tenemos la temporalidad primaria, que es la que nos da la señal. Tenemos la temporalidad de ejecución, que ya vimos lo que es, y la de confirmación. ¿Qué es lo que queremos confirmar? Bueno, sencillo. Vamos a imaginarnos que este es la temporalidad actual en que se encuentra, en la situación del precio actual en que se encuentra este par X, XY, en su gráfico semanal. Y lo que yo quiero ver es realmente es lo siguiente. Ese punto que ustedes ven acá, ese punto que se ve acá, en esta coyuntura, es realmente este piso. Es exactamente la relación que hicimos entre H4 y M15. Esto es lo mismo. Yo lo que quiero de manera conservadora es saber que esa nueva pierna que se va a formar es un impulso. Y si es un impulso, evidentemente es porque va en una tendencia alcista. Esa es la manera más conservadora de especular. Es tomar una señal en una temporalidad primaria de una gráfica superior que va en dirección general a mi señal. Yo espero un retroceso y ese retroceso yo bajo a una temporalidad menor de ejecución y espero por una señal de compra. En este caso de compra. Para la venta el esquema es exactamente igual pero inverso. Y creo que no necesita más detalle. Es simplemente invertido. Es si esto va a la baja, yo espero acá una distribución o techo y espero aquí también una distribución o techo. La gran incógnita para comenzar este negocio es ¿qué temporalidad utilizo? Esa es la primera gran pregunta dentro de las
tres grandes preguntas que son: la primera es ¿qué broker utilizo? La segunda es ¿cuánto dinero necesito para empezar? Y la tercera es ¿qué temporalidad utilizo? Esas son las tres preguntas principales para comenzar, que va a tener y que le surgen a todo el que comience este negocio. Pues son sencillas. ¿Qué broker? Pues estudie el curso básico del portal, que ahí hay muy buena explicación. La segunda, ¿cuánto dinero? También en el curso básico está. Y simplemente para tocarlo rápidamente, hay dos fases: la fase demo y la fase mecánica. Aquí estamos, etapas, perdón, la etapa demo y la etapa mecánica. La etapa demo es para afianzar todos estos conceptos y para perfeccionar el uso de su plataforma. Y la etapa mecánica es simplemente pasar a dinero real. Esa primera etapa de dinero real, yo considero que €1 o $1 por pérdida es suficiente. Y cuando usted empiece a mostrar varios meses de ganancia, pues aumenta ese riesgo de 1 a 3 a 5 a 10 a 15. Y su objetivo final es que ese uno de riesgo, que era €1, $1, usted lo convierta en 1000 o 10.000 o 100.000 o hasta donde su capacidad económica le permita. Ese es su objetivo como especulador. Usted no tiene que dominar 1000 técnicas más. Usted no tiene que aprender absolutamente todas las técnicas, herramientas, sistemas y todo lo que exista de especulación. No es así, es mentira. Usted solo tiene que aumentar gradualmente la capacidad que usted tiene de exponerse al riesgo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, mucho tiempo. Realmente perfeccionar estas técnicas, o no perfeccionarlas, sino más bien aplicarlas en el día a día en nuestra operativa, no es tan complicado si usted aprende los conceptos correctos y si todas estas ideas que yo estoy plasmando en este curso avanzado usted las adopta. No va a ser muy difícil. Lo que va a ser difícil es aumentar esa, esa aceptación de responsabilidad al riesgo. Eso va a ser mucho, pero mucho más complicado, quizás 10 veces más complicado. Vamos a ver entonces la tercera pregunta, que es ¿qué temporalidad utilizo? Y esto es lo que define los estilos de los especuladores. En realidad, hay tres, podemos decir que hay tres estilos principales, y sin necesidad vamos a decir, que ampliar mucho el estilo intradía, el estilo corto plazo y el largo plazo. Para el mercado Forex, yo creo que debemos de concentrarnos entre corto y mediano plazo, pues el largo plazo realmente es para inversiones y realmente no vale la pena. En largo plazo utilizamos, digamos que el diario, vamos a ponerlo de esta manera: las temporalidades del diario, del semanal y del mensual. Y evidentemente que para comenzar a especular no podemos fijarnos en ninguna de estas temporalidades, a excepción del diario. Quizás si usted no tiene mucho tiempo, vamos a decir que usted dispone de unos de 15 minutos hasta 1 hora por día. O sea, si su tiempo para trabajar es menor a 1 hora, creo que el gráfico diario, o quizás como mucho el gráfico de 4 horas, también le podría servir para, digamos que menos de 1 hora por día. Como ya vimos anteriormente, pues las otras temporalidades que oscilan en este punto, y esta va desde M1 hasta M30. Y esto es simplemente para saber qué cantidad de tiempo vamos a necesitar al día. Usualmente aquí podríamos hablar de 2 a 4 horas de trabajo por día. Eso es lo que realmente le va a tomar, y no necesariamente corridas. Esto es lo que le puede tomar administrar sus posiciones y buscar nuevas oportunidades. Quizá pueden ser de 1 a 4 segmentos de media hora o 1 hora. En este caso, con menos de 1 hora por día, como ya dijimos, usted puede trabajar. Y en el caso de intradía, corto plazo, pues evidentemente que por lo menos unas 4 horas tenemos que trabajar.
Esto sería mayor a 4 horas. Lo que tenemos que tener, digamos que presente, es también el periodo o la duración que van a tener nuestras posiciones, y esto cuando ustedes empiecen a hacer todos estos estudios y análisis del pasado que ya les he dicho, con todos los conceptos que hemos aprendido hasta ahora, ustedes mismos se van a dar cuenta realmente cuánto va a durar una posición. Esto va desde un día, usualmente desde un día hasta una semana, cuando estamos en esta temporalidad. Después en M30 puede haber una pequeña tendencia que dure una semana. En esta parte pues lo ideal es ir desde 3 días hasta 3 meses. Eso es lo usual, porque hay, digamos que, tendencias pequeñas o piernas pequeñas de 1 hora que nos pueden durar 3 días sin ningún problema, y en 4 horas pues podemos llegar hasta 3 meses, inclusive hasta 6 meses. Hay posiciones que sin ningún problema durarán 6 meses, raras veces llegarán a un año, 9 meses, pero por lo general de 6 meses para abajo. Y digamos que el mayor volumen hasta 3 meses en estas dos, y quizás esta hasta unos 6 meses en H4. En el largo plazo, en el día, estamos buscando posiciones mayores a 6 meses. Digamos que en el gráfico diario principalmente. En el semanal y en el mensual, pues evidentemente que un año es algo prácticamente común, pues las piernas, los impulsos y los retrocesos duran por lo general medio año, un año, y ya ustedes verán que esto es para, digamos que para otro tipo de juego, es para inversiones a largo plazo. Así es que nosotros nos vamos a concentrar en esta parte, como ya les había dicho, y aquí están las 3 preguntas más comunes cuando nos iniciamos, y esto espero que les quede bastante claro para definir su estilo como especulador. Vamos a ver un poco cómo las múltiples temporalidades nos van a brindar una herramienta sumamente interesante a la hora de enfrentarnos a las trampas. Recuerden que una trampa solo es trampa si usted no la vio. Si usted la vio, ya no es trampa. Inmediatamente usted detecta una trampa, pues ya no lo es. Ya es, para usted es un setup, es un patrón que usted reconoce y que le va a sacar provecho. Y es interesante ver cómo el 90% del tiempo las trampas son las mismas, y las personas, los especuladores, la mayoría de los especuladores no las ven. Usualmente en una tendencia al alza, vamos a suponer que tenemos una, una temporalidad primaria que se está comportando de esta manera, y el precio cae bruscamente a, digamos que a poner a prueba estos niveles de aquí abajo. Si bajamos a una temporalidad, vamos a asumir rápidamente que esta es la temporalidad digamos que del diario. Si ese quiebre, que vamos a suponer que es ambiguo, yo lo dibujo en una mini tendencia, quizás vamos a suponer que es, por decir algo, vamos a decir que esto es M15. Esta línea que está acá, vamos a ponerla de otro color, esta línea de soporte, vamos a imaginarnos que es este punto que está acá. Por lo general, esto lo que hace, y ya ustedes se darán cuenta en todas las temporalidades cómo estas trampas siguen funcionando. Una sección que veremos más adelante, una estructura del precio en sección, que es simplemente un cambio brusco en esta relación que venía entre el precio y el tiempo, y realiza una pequeña caída sobre el soporte anterior. ¿Cómo yo determino si realmente esto es un quiebre que va a terminar con esta tendencia, o es simplemente una trampa que inmediatamente quiebre por debajo va a continuar hacia arriba?
Eso es sumamente sencillo. Lo que no va a ser sencillo es que usted trabaje esa trampa. No va a ser sencillo porque es muy difícil que usted quiera ir al alza en una posición donde quizás a usted mismo ya lo han sacado del mercado porque estaba, vamos a decir que al alza. Pues es muy sencillo. Si yo tomo ese retroceso, que realmente sigue siendo un retroceso y no un impulso porque estamos al alza, pues si yo tomo ese retroceso y lo amplío en 15 minutos, yo voy a tener esa sucesión, como ya vimos en la evaluación de tendencias, esa sucesión de máximos, y yo simplemente voy a esperar que mi precio consolide y comience una tendencia al alza, que aquí se va a reflejar como un nuevo impulso. ¿A dónde va a llegar ese impulso? No me importa. Yo lo que quiero saber es que esta trampa me va a proveer un movimiento bastante sólido y que en caso de revertir, pues evidentemente que ya no me interesa que vuelva hacia este nivel y también tampoco voy a permitir que una posición con ganancia se convierta en pérdida. Yo simplemente cierro y si el precio quiere penetrar de nuevo, pues entonces yo espero por una segunda entrada y vuelvo a entrar. No hay ningún problema, ya eso lo vimos. Las múltiples temporalidades nos van a dar esa herramienta tan pero tan efectiva a la hora de trabajar con estas trampas. Esas son las trampas más comunes. Esto puede ocurrir tanto para, digamos que para un soporte, como también puede ocurrir para una tendencia que viene a la baja y evidentemente que ocurre cuando visita el máximo y vuelve y cae. Eso es sumamente común y es simplemente el mercado siendo mercado, atrapando los, digamos que los stops, porque no realmente, si ustedes se ponen a observar, en muchas tendencias no van a encontrar ese movimiento geométrico perfecto de un gran impulso, pequeño retroceso, gran impulso, pequeño retroceso, gran impulso, pequeño retroceso. Más bien se van a encontrar con algo un poco más errático, algo como un impulso, un retroceso grande, un impulso medio ambiguo, un retroceso pequeño y ambigüedad, uno más grande. Nunca va a ser esa geometría perfecta. O digamos que en la mayoría de los casos, no nunca, porque sí las hay, pero el problema es que como la mayoría no lo son, cuando a usted se le presenta una que sí lo es, pues ya usted, su cerebro, el mercado lo ha estropeado bastante y usted está esperando que el mercado siga errático y realmente seguimos entrando en puntos que no son adecuados porque pensamos que el soporte va a ser resistencia, etcétera, etcétera, que esto sí funciona, pero evidentemente que para eso tendríamos que aplicar lo mismo en ese retroceso. Si yo tengo un soporte, si yo tengo un impulso, retroceso, impulso y se forma esta línea horizontal, yo simplemente porque el precio llegue de nuevo a visitar ese punto que fue resistencia y ahora es soporte, simplemente porque llegue ahí yo no voy a entrar, yo voy a esperar, yo voy a hacer esto, voy a bajar a una temporalidad menor y voy a esperar que ese retroceso, que ahora es mini tendencia, que eso quiebre, salga y se vaya al alza. Esta trampa típica se pueden ver desde el diario hasta la temporalidad de un minuto, pero evidentemente que para trabajar una trampa yo no voy a ir a un minuto, pues necesito una menor y la menor de M1 es el tick. Yo realmente no recomiendo que nadie utilice esta temporalidad porque no tiene mucho sentido, menos en el mercado de divisas. Así es que para trabajar estas trampas, por eso a mí me encanta la temporalidad de H4 y la temporalidad de H1, pues fácilmente podemos estas dos temporalidades combinarlas con temporalidades como M5, temporalidades como esta misma M15 y temporalidades como M1. ¿Por qué las tres? Porque necesariamente el mercado tiene que variar, varía de hecho cada día su estructura y su relación precio-tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante. Y no siempre este retroceso que se está dando en esta temporalidad mayor y que aquí en la menor es una mini tendencia, no siempre va a ser M5, no siempre va a ser M15, va a variar. Y por eso tenemos que, si realmente vemos
una trampa interesante en una temporalidad mayor, es importante que sigamos el precio en dos o tres temporalidades menores para ver dónde realmente se va a desarrollar una estructura de precio que me permita entrar en una posición, en este caso al alza. Esa estructura del precio puede ser simplemente este proceso de acumulación o los procesos de secciones o de cambio de dinámica precio-tiempo que veremos en la próxima fase.